Muy buenas noches con todos, queridos amigos, clientes de la empresa Eurohitters. Sean todos ustedes bienvenidos a esta noche de capacitación, esta noche para compartir conocimiento, experiencia. Quien les habla, su servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal, gerente de operaciones de la transnacional Eurohitters, proveedor en sistemas de colada caliente, Hot Runner, es nuestra especialidad de la casa. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece importantísimo, muy vigente, muy crítico en muchas empresas de plástico, como es el tema de colada caliente Hot Runner, ¿no? Esto ha sido una solicitud de nuestros clientes, nuestros amigos, que han tenido sendos problemas con este tema, ¿cierto? Básicamente problemas en la pieza inyectada, problemas de procesos, etcétera, que obviamente han atentado contra la productividad de la empresa, ¿ok? Contra la productividad de la empresa, han generado pérdidas y entonces la idea de esta noche es que nosotros les podamos colaborar, ayudar con un poco de nuestra experiencia, con nuestro know-how, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar compartiendo la presentación que les he preparado para esta noche. Siempre en cada sesión tratamos de dar novedades, dar cosas nuevas y esta vez no va a ser la excepción. Con mucho cariño para todos aquellos clientes, amigos, seguidores de la empresa Eurohitters, tu mejor opción en periféricos para inyección de plástico y sistemas de colada caliente. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Problemas y soluciones frecuentes. ¿Listo? Ese va a ser el tema de esta noche. Que se vayan ustedes con un conocimiento bastante bueno, aterrizado, como siempre nuestra característica. Y comentarles para aquellos que quieran profundizar sobre estos conocimientos, vamos a lanzar el curso de colada caliente. Es un curso, digamos, completo, más detallado, obviamente, para este mes de julio. ¿Okay? Los detalles los vamos a ver al final. Brevemente presentar a nuestro auspiciador Eurohitters, ¿okay? Que es quien hace posible esta sesión de capacitación gratuita para todos nuestros clientes y seguidores. Eurohitter es una transnacional especializada en sistemas de colada caliente periféricos para inyección de plásticos, ¿ok? Tenemos sedes propias en Brasil, en México, en Perú, la más nueva en Colombia y también en Estados Unidos, ¿ok? Aquí tienen ustedes alguna parte de nuestras sedes, nuestras ubicaciones en el mundo. Por lo tanto, somos una alternativa muy confiable, ¿no? Un proveedor grande, confiable, con experiencia, con trayectoria, si es que tú quieres trabajar con calidad. ¿Listo? Ahí tenemos un poco algunas imágenes de nuestra participación en ferias. Hace poco estuvimos en el Plastimagen de este año, ¿ok? En marzo. En Plástico Brasil también estuvimos presentes. El año pasado estuvimos en el Colombia Plus. Estuvimos también en el Expo Plus. Hemos estado en la Merimol, en Chicago, etcétera, ¿no? Entonces, somos muy activos por ese lado. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver esta noche? Y para todos los que nos están viendo, escuchando, miren, si tú eres cliente Eurohitter, te vamos a hacer llegar una copia de esta presentación, ¿ok? Una grabación, esta clase se está grabando, entonces gratuitamente va a ser para todo aquel cliente de Eurohitters, ¿ok? Y si tú quieres una copia de la presentación de esta noche, las diapositivas, por favor anótame aquí abajo en el chat tus datos de contacto. O sea, que me tienes que anotar el nombre de tu empresa, primero, tu nombre completo, tu correo de trabajo, tu WhatsApp de contacto con el LADA y la ciudad de donde nos estás escribiendo. ¿Listo? Y con eso nosotros te vamos a hacer llegar una copia de la presentación de esta noche. Así que, bueno, ahí tienes la oferta para que puedas aprovechar. ¿Listo? Muy bien, ¿qué vamos a tratar? Vamos a ir de frente al grano, ¿ok? Para que realmente digamos, salgan contentos de esta presentación. Problemas y soluciones más frecuentes, ¿no? Como una especie de ping-pong, ¿no? Problema, solución, problema, solución, problema, solución. ¿Listo? Es como un checklist rápido, especie de resumen, una orientación, una referencia, para que puedas tener una guía rápida de problema, solución. ¿Listo? Luego vamos a ver los cálculos en Hot Runner. Y de esta manera Eurohitter te demuestra que somos los especialistas
en periféricos para inyección de plástico y y todo lo que es colada caliente. ¿Listo? Cálculos de verificación. ¿Cómo tú puedes verificar si tu colada caliente realmente te va a trabajar bien? Esa es una pregunta relevante, ¿no? O sea, todos han comprado, se compran la máquina o el molde con la colada caliente ya insertada, o te importas un molde chinito y te viene con la cámara caliente, o te mandas a hacer un molde hechizo, ¿no? O sea, una colada caliente hechiza. Y la pregunta del millón es, ¿qué le reviso, no? ¿Qué le puedo yo revisar a una colada caliente para saber si me va a trabajar bien? Esa es una pregunta relevante y para eso vamos a hacer unos cálculos. Por cuestión de tiempo lo voy a hacer rápido y resumido, pero te repito, tenemos el curso de capacitación profesional en colada caliente ahora en julio, 28 de julio, ¿ok? Que arrancamos. Así que todos los que estén interesados y por haber participado en esta sesión tienes el precio especial de esta noche que estamos lanzando. El precio normal de ese curso es más alto, pero te vamos a hacer una oferta, ¿listo? Luego vamos a ver por qué se generan los emplastamientos en el molde. También es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué razón tengo a veces la Pizza Hut, ¿no? En el molde, ¿cierto? Totalmente llena de plástico. ¿Por qué ocurre eso y cómo lo podemos evitar? También por qué no alcanzo temperatura de trabajo, ¿no? A veces estás ahí trabajando y dices, pero ¿por qué razón no llego a temperatura de trabajo? No, ¿no? Sientes que el calor no te ayuda, la viscosidad se eleva, no consigues inyectar, y entonces dices, pero ¿por qué está pasando esto? Y para cerrar, ¿por qué tenemos temperaturas inestables, ¿no? O sea, tienes una temperatura en el inyector 1, otra temperatura en el inyector 3, tienes ahí un tutti frutti, ¿no? Una ensalada de frutas ahí, una ensalada de potencias. Y dices, pero ¿por qué razón, no? ¿Quién es la culpable? ¿La resistencia solamente o habrá otras causas? Eso es lo que vamos a revisar, ¿listo? Y luego una lista breve de otros problemas que se generan en Hot Runner y que esos puntos sí se ven en el curso. ¿Listo? Y finalmente la presentación del curso como tal, ¿no? Y las ofertas que tenemos este fin de mes, porque Eurogiter está liquidando inventario en México, en Perú, en Colombia, en Brasil. Y entonces, si quieres aprovechar, pues obviamente toma nota, ¿listo? De los descuentos de locura que vamos a lanzar. Muy bien, entonces brevemente vamos a tener claro qué es este Hot Runner, ¿cierto? Vamos a hablar de Hot Runner, tenemos que tener claro de qué estamos hablando, ¿cierto? Básicamente Hot Runner es un sistema de calefacción embutido, insertado dentro de tu molde y cuya principal misión es mantener la colada caliente, es decir, toda la parte de las ramificaciones que ayudan a inyectar, a llenar tu cavidad, pues en estado líquido, ¿no? Para que cuando tú saques tu producción, no salga pues como un racimo de uvas, ¿no? Todo lleno de ramas, no. Salga solo el producto, ¿cierto? Con buena calidad, etcétera. Entonces, básicamente el sistema de colada caliente, que es un sistema de calefacción dentro de mi molde, está compuesto principalmente por mi sprue, mi bebedero, digamos el punto de contacto entre la nariz de inyectora y el molde, el sprue o bebedero que está aquí lo vemos. Luego el manifold o distribuidor de flujo, el distribuidor manifold. Y a la espalda tenemos los inyectores, ¿cierto? Los inyectores con sus, digamos, direccionadores de flujo y los gates, ¿cierto? Este es básicamente mis componentes principales en mi sistema de colada caliente y más sus refacciones, ¿cierto? Que básicamente son las resistencias, las termocuplas, conectores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar entonces directo al grano, como a ustedes les gusta, mis queridos amigos, y como Eurogiter también. ¿Por qué razón hay defectos en la pieza en colada caliente? Vamos a hacer este ping-pong, pregunta-respuesta, ¿listo? Ahí tenemos un checklist amplio. Obviamente todas estas informaciones en mayor detalle, obviamente en el curso se revisan con mayor detalle, pero aquí vamos a hacer un resumen bien sustancioso para que ustedes queden contentos. Entonces, primer problema que puede generarse en mi sistema Hot Runner. Tome nota. Lamentablemente, si no eres cliente, no te puedo hacer llegar una grabación de esta sesión, ¿no? Como entenderás. Así que si no lo eres, pues, ¿qué esperas, no? Apúrate, cómprale un periférico Grow Heater y este es parte de los beneficios. ¿Listo?
Y no se olviden los que quieren copia de la grabación, pues anótenme su dato de contacto, ¿no? Empresa, nombre de persona, correo, WhatsApp con LADA y tu ciudad. Muy bien. ¿Qué pasa? Tengo quemaduras, aparecen quemaduras o degradación térmica en mi pieza, ¿no? Estoy inyectando y empiezo a ver algunas zonas oscuras, ¿no? Marrones, negras, cerca de mis puntos de inyección o a lo largo de las marcas de flujo y tiene un olor a plástico quemado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué puede estar pasando? Temperatura excesiva en mi hot runner. Se te fue la mano. Y no me refiero solo a la programación de tu hot runner, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, es una potencial causa, pero no es la única. Que luego vamos a ver del tema de fricción, de shear rate. Esto también genera también calor, ¿ok? En el punto de inyección. O un tiempo de residencia demasiado largo. El tiempo de residencia es el tiempo que pasa el material dentro de tu máquina, desde que entra por tolva, ¿ok? Desde viniendo de tu cargador o de tu dosificador, de la tolva de la máquina, hasta que sale por molde como producto terminado. Todo ese tiempo que transcurre es tu tiempo de residencia, pero también hay un tiempo de residencia dentro del hot runner, ¿no? Porque, claro, tu material entra por la tolva, pasa por todo el cañón, el barril de la inyectora, sale por la nariz, entra a tu molde y todo el tiempo que pasa dentro de tu molde en el sistema de hot runner ahí líquido, ese es el tiempo de residencia, ¿no? Que estamos diciendo acá que probablemente hay un tiempo de residencia demasiado largo del material en el hot runner, en los canales del hot runner. ¿Listo? Luego, puede ser también que se deba a un flujo restringido o bloqueo en las boquillas, ¿no? Es decir, boquillas obstruidas, bloqueadas, obviamente el material ahí preso, aprisionado, se sobrecalienta y se degrada. ¿Okay? Esas son las posibles causas. Ahora vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Hay que revisar el ajuste de temperatura de hot runner. Y acá estamos entrando a tema de parámetros de inyección, ¿cierto? Todo lo que es parámetros de inyección es muy importante revisarlo, calcularlo, estandarizarlo para evitar que Pepito Pérez tiene una combinación de parámetros, una receta, y Juan González tiene otra receta. No, pues, olvídate, eso te va a generar problemas. Esto es responsabilidad de la jefatura, revisarlo, calcularlo y estandarizarlo, ¿ok? Según molde, según producto, para que los operadores sepan cuáles son las tolerancias por parámetro. Bueno, entonces tienes que revisar el ajuste de la temperatura de tu hot runner, ¿ok? Según las especificaciones de tu material. Si tú me dices, ingeniero, pero a mí en mi datasheet, en mi hoja técnica, me dijeron que yo debo inyectar entre 200 y 220 grados y ya estoy en 230 grados y aún tengo problemas, tu problema ya no es meterle más temperatura o ponerle más potencia a tu resistencia. Puede ser que tienes fugas de calor en el sistema que habría que revisar. Cuidado, no todo se resuelve subiendo y bajando la temperatura, mi querido amigo, ¿no? Ahora, reducir el tiempo de ciclo también, ¿no? Cuando tienes un ciclo muy largo, y esto es lo que tiene que ver pues con el tiempo de residencia, ¿no? Un ciclo muy largo genera sobrecalentamiento del material y por lo tanto su degradación. Hay que limpiar y purgar el sistema, ¿no? Y sobre todo si en tu hot runner de repente está mal diseñado, hay puntos de retención de material, por ejemplo, canales con cambio de orientación de horizontal a vertical, pero que tienen ángulo recto en el cambio de orientación. Y en ese ángulo recto se acumula material, se degrada y mancha tu pieza. Entonces habría que revisar eso también. Verificar el diámetro de las boquillas, es lo que yo les decía. Un punto de inyección muy restringido, muy estrecho, genera fricción, genera shear rate, y esa fricción genera calor. Entonces, para que entendamos que las resistencias no son tu única fuente de calor en el sistema, cuidado. Y también usar materiales con mayor estabilidad térmica, ¿no? O sea, también depende mucho del material que tú estás procesando. Hay materiales que son más estables, otros que son más inestables, ¿ok? Cuidado con eso. Listo. Segundo problema, marcas de flujo, ¿no? Marcas de flujo visibles, ¿no? Las flow marks. Son ondas o líneas visibles cerca del punto de inyección. Es un aspecto de piel de naranja en la superficie. ¿Cuáles pueden ser las causas? Enfriamiento prematuro del material en el hot runner. ¿Ok?
2, velocidad de inyección demasiado baja. 3, temperatura de hot runner inconsistente. Ahí tenemos 3 posibles causas. Soluciones: aumentar la temperatura de hot runner para mantener el material más fluido, ¿no? O sea, reducir la viscosidad, ganar un poco más de fluidez. O incrementar la velocidad de inyección, ¿no? Para evitar el enfriamiento desigual. Vuelvo y repito, estos parámetros tienen que ser correctamente calculados. Verificar el aislamiento térmico del hot runner, ¿ok? También porque puede estar perdiendo calor, es lo que llamamos las fugas de calor. Se han dado cuenta que el hot runner, el manifold, con respecto a las placas de molde, tienen una separación. Si esa separación es muy pequeña, ¿ok? Que hay un casi roce entre manifold, por ejemplo, y placa base superior de molde, vas a tener una fuga de calor. Es decir, tu placa de molde se está absorbiendo calor del manifold, que eso es lo que no te interesa a ti, y tu manifold está perdiendo calor, tampoco te interesa eso. Entonces, habría que revisar esas separaciones entre el sistema de colada caliente y molde, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuidado. Listo. Tercero, rebabas. ¿Ok? Entonces, yo veo rebabas en mi producto, ¿no? El flash en el punto de inyección es exceso de material en los bordes del punto de entrada, ¿no? Eso es la rebaba, ¿cierto? ¿Por qué puede estar causado? ¿Por qué puede estar ocurriendo esta situación? Entonces, tenemos ahí que podría estar ocurriendo por una presión de inyección demasiado alta, ¿no? Es decir, cuando hay una presión en tu cavidad muy alta, que inclusive llega al límite de la fuerza de cierre de tu molde, de tu máquina, está cerrando al molde, y esa fuerza de cierre es vencida por un exceso de presión en la cavidad, el molde tiende a medio abrirse un poco y por ahí se sale un poco de material y esa es la famosa rebaba. ¿Ok? Entonces, presión de inyección demasiado alta. Cierre y esa presión de inyección tiene que ver pues con la viscosidad del material que tú estás empleando, tiene que ver con el recorrido de flujo, tiene que ver con el área proyectada del producto en la línea de partición de tu molde, ¿ok? Tiene que ver con el espesor de la pared, ¿ok? Entonces, hay que revisar todo eso, ¿cierto? Aparte de la presión misma que tú le metes al momento de empujar la presión de inyección, ¿cierto? Bueno. Cierre deficiente del sistema de válvulas. A veces tienes sistemas valvulados neumáticos que tienen un compresor centralizado y pues de repente tienes un sistema en serie y lógicamente las primeras inyectoras o los primeros moldes reciben una buena fuerza neumática para su sistema valvulado, pero ya las últimas máquinas que están al fondo, que son las últimas que reciben en la línea de alimentación del aire comprimido, pues ya la fuerza no llega suficiente. ¿Ok? Eso puede ser una posibilidad. O tienes fugas en el sistema, microfugas, por sellos que ya están deteriorados. O otra posibilidad. ¿Ok? ¿Qué más puede generar rebaba? Desgaste en la boquilla o en el molde, ¿no? También está desgastado. Recordemos que el plástico tiene cierto nivel de abrasividad, ¿ok? Que con todos los disparos, idas, vueltas, disparo, disparo, pues obviamente se va desgastando las piezas. Entre ellas, el propio punto de inyección, el direccionador de flujo, sufre desgaste, ¿ok? Y el propio molde también, ¿ok? Por eso también depende mucho del tratamiento térmico y tratamiento superficial que le hayas hecho a tu molde. Soluciones, hay que reducir esa presión de inyección. Y no me refiero solo al parámetro. Habría que revisar si la presión en la cavidad está muy alta, que está tendiendo a superar a la fuerza de cierre de tu propia inyectora. ¿Ok? Eso habría que revisarlo bien. Verificar el estado de mis válvulas, ¿no? Incluido el propio pin de la válvula. Ese pin que está siempre avanzando y retrocediendo, digamos, insertado en el material plástico fundido, sufre desgaste también, ¿ok? Y pues obviamente con el paso del tiempo pierde su diámetro original, lo reduce, entonces ya no cierra bien esa compuerta. Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Revisar el desgaste de la boquilla y el molde, como dije, y ajustar la fuerza de cierre del molde. Entonces también habría que ver si mi máquina me permite elevar la fuerza de cierre, porque
está habiendo, está habiendo poca fuerza de cierre para la semejante presión que está ocurriendo en mi molde. ¿Listo? Ok, muy bien. Seguimos. 4, llenado incompleto. El disparo corto, ¿no? Short shot. Que la pieza no se llena completamente, perdón. Un poquito de jarabe para la tos para evitar toserles. Causas de este disparo incompleto. Bloqueo parcial o total en el hot runner. Sí, tienes algunos inyectores obstruidos. Temperatura insuficiente en el hot runner. También. Velocidad de inyección demasiado baja. Estamos hablando de causas que tienen que ver con el hot runner. Porque claro, alguna persona me dirá, pero ingeniero, también el disparo corto se origina por ejemplo, un cojín de inyección mal calculado o muy variable. Sí, claro. O que la válvula check, ¿no? Este anillo de retención del cilindro del inyector está con fisura. Sí, correcto. Pero estamos hablando de hot runner, ¿ok? Lo que le podemos atribuir al hot runner. Yo sé que hay otras causas que pueden generar un disparo corto, ¿ok? Listo. Entonces, aclarando eso. Estamos hablando de lo que tiene que ver con el hot runner. Entonces, bloqueo parcial o total de algunos inyectores del hot runner. Temperatura insuficiente en el hot runner, motivado por una resistencia que no tiene la potencia correcta, ¿ok? Y no lo verificaste, una termocupla descalibrada y no lo verificaste, un controlador baratito, hechizo, descalibrado y no lo verificaste, y velocidad de inyección demasiado baja, que también podría ocurrir. Y acá te lanzo una primera reflexión. ¿Cuánto, cuánto te perjudica tu producción diaria, ¿ok? Tener malas refacciones para tu hot runner? Es decir, resistencias descalibradas, fuera de tolerancia de potencia real que tú has solicitado, la pediste en 500 watts y realmente tienen 560, 420 watts, etcétera. Termocuplas descalibradas que no tienen la sensibilidad correcta, controladores hechizos de temperatura que no están calibrados tampoco, y tú crees que has ahorrado dinero por comprar baratito, y todo ese poquito que ahorraste, esos cientos de dólares que te ahorraste, lo pierdes con los miles de dólares de producción perdida, horas hombre, horas máquina que pierdes. No tiene sentido. Por esa razón, mi querido amigo, si estás cansado de trabajar con proveedores incumplidos, que no te dan las garantías, las seguridades, dale una oportunidad a Euroheater, pues, ¿no? O sea, no somos los más baratos, pero sí somos los más serios. Y con nosotros vas a trabajar tranquilo. Compra seguro, compra Euroheater. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tenemos las tres causas que podrían generar, ¿ok? Un problema de disparo corto en mi colada caliente. ¿Cómo lo puedo resolver? Aumentar la temperatura del hot runner, pero no aumentar a lo loco. Obviamente, como siempre digo, hay que hacer cálculos de por medio. Vamos a ver cómo se hace eso. Si te quedas vas a aprender, así que para los que se quedan y los fieles que se quedan, bueno, van a salir muy contentos. Aumentar la velocidad, porque ahora viene la parte de cálculo. Ok, aumentar la velocidad de inyección. Ok, es otra posibilidad también, ¿no? Para evitar o resolver el disparo corto, ¿cierto? Limpiar el sistema hot runner. Muchas veces no lo estás purgando correctamente, no se está limpiando correctamente. Eso genera también problemas en el caudal y en la presión que el hot runner puede generar. Y verificación del diámetro de las boquillas. ¿Ok? Los puntos de inyección es importante, pueden haberse ya deformado y entonces hay que revisar esos puntos de inyección. ¿Ok? Sobre todo en los sistemas térmicos, ¿no? Sistema de colada caliente que no son valvulados. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Listo? Bueno, como digo, el detalle de mayor explicación a estos temas, pues obvio, por tiempo no lo puedo hacer acá, pero en el curso, con mucho gusto, se los vamos a dar. Puntos blancos, silver sticks o splay marks, rayas plateadas o blancas en la superficie de la pieza. ¿Por qué puede estar ocurriendo? Humedad en tu material. ¿Ok? O sobrecalentamiento en el hot runner que puede estar causando vapores atrapados, gases, ¿no? Gases atrapados, ¿ok? Entonces, humedad o sobrecalentamiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser?
pues tengo que revisar mi ficha técnica. Hay materiales más higroscópicos que otros que absorben más humedad, entonces yo tengo que hacer un procedimiento de secado de material correcto. Y ojo que hay materiales que no es suficiente con que utilices un secador, ahí tienes que utilizar un deshumidificador, ¿ok? Entonces es muy importante entenderlo. Un secador solo te va a lanzar aire caliente. En cambio, el deshumidificador te va a lanzar aire caliente y seco, que con eso es que tú logras secar realmente los materiales muy higroscópicos, como por ejemplo el PET, ¿ok? Si vas a procesar PET, definitivamente tienes que trabajar con un deshumidificador de material y cumpliendo los parámetros de tiempo y temperatura que tu proveedor de resina te debe brindar. ¿Listo? Otro, reducir la temperatura de hot runner a niveles aceptables. Y ojo con eso, chicos. Yo siempre digo en otras charlas, la temperatura es una variable que la cual no hay que abusar. Si yo exagero con las temperaturas, puedo degradar mi material, voy a consumir más corriente eléctrica de la que debo y lo peor, mi tiempo de refrigeración se va a ampliar, con lo cual mi producción al día va a reducirse porque mi ciclo es más largo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no abusar de la variable temperatura. Y finalmente, ajustar la velocidad de inyección para evitar turbulencias. ¿Ok? Entonces, este ajuste fino de parámetros, donde tenemos que ser conscientes que un parámetro, si yo altero uno, muevo al otro. Están vinculados. Hay una correlación entre variables. Entonces, yo tengo que ser consciente de esto, tengo que saber mis cálculos de moldeo científico y tengo que hacer mis DOEs, mis diseños de experimentos, mis laboratorios de inyección para yo llegar a mis recetas de parámetros óptimas para tener un proceso de producción centrado. Centrado, que tenga un buen margen de fluctuación, de tolerancias y tener una calidad estable. ¿Ok? De eso se trata finalmente. Sexto, pegado en el punto de inyección, ¿no? Hilos de plástico entre la boquilla, el famoso cabello de ángel, ¿cierto? ¿No? O sea, esos hilitos de plástico que quedan luego que has inyectado. ¿Por qué puede estar pasando eso? Exceso de temperatura en la boquilla. ¿Ok? Exceso de temperatura en la boquilla. ¿Listo? O retracción insuficiente del material después del llenado. O sea, el tema colada fría, tu inyectora no fue correctamente, digamos, calculado el tiempo de retracción de, de ese cilindro. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo solucionar? Ajustar la temperatura de la boquilla, ¿ok? Importante. Aumentar el tiempo de enfriamiento también, ayuda mucho. Y ajustar la retracción del husillo. Ese movimiento de retracción del husillo, importante, ¿ok? Muy bien. Séptimo, desequilibrio del flujo, ¿ok? Flujo desbalanceado, o sea, tengo inyectores que llenan primero que otros. ¿Qué está pasando, no? O sea, me salen diferencia de pesos entre las piezas, no inyecté, uno me sale con el peso correcto, otro me sale con el peso incorrecto. ¿Qué está pasando aquí? A ver, aquí, algunas causas, diseño desigual del hot runner, o sea, no hay equidistancia, no te lo dieron mecánicamente balanceado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de origen del caudal, que es el bebedero, el sprue, hasta que sale por el gate, la distancia entre el gate 1 al punto de alimentación de bebedero versus la distancia del gate 4 a ese mismo punto de bebedero son diferentes. Y eso me genera un desbalanceo. ¿Ok? A eso me refiero. También sin mencionar también lo que se llama el desbalance reológico, que es el comportamiento del plástico dentro de los canales. Esto también es un tema aparte, pero ahorita no hay tiempo para explicarlo en detalle. Pero quédense con esta idea. Es un sistema de colada caliente desbalanceado, mecánicamente desbalanceado, reológicamente desbalanceado y térmicamente desbalanceado es receta para el desastre. Es receta para el desastre. Entonces, ojo con eso, hay que revisarlo muy bien. Lógicamente, ahorita por tiempo no te puedo dar todas las pautas de cómo se revisa ese desbalance, pero bueno, seguramente en el curso con mucha calma lo podemos ver. Temperaturas inconsistentes en diferentes zonas de hot runner. ¿Por qué razón tengo una temperatura en la cara superior del mi manifold y otra temperatura en la cara inferior? Me cuesta equilibrarlas, o tengo una temperatura en el inyector 1 y tengo otra temperatura en el inyector 3, no logro igualarlas. ¿Por qué razón? ¿Mm?
Luego lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero una de las causas más comunes es que no has revisado las potencias reales de tus resistencias. Sí, las pediste 500 watts, recibiste las resistencias al proveedor. ¿Por qué? Porque es tu cuate, tu amigo, tu parcero de mucho tiempo, se las recibiste por acto de fe, se las pediste 500, tú dijiste, no, seguro me las han mandado 500. Y yo, sorpresa, no tenían 500. La tolerancia es más o menos 5%. Y resulta que este amigo tuyo, el proveedor informal, te la mandó pues una al 91%, otra al 108%. Entonces, lógicamente, la que tiene el 91% de potencia no va a alcanzar la temperatura de la que tiene 108% de potencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que verificar. Al rato vamos a ver cómo hago esa verificación, ¿ok? Para los que no la conozcan. ¿Cómo lo puedo resolver? Es verificar el diseño del hot runner. Hay que verificar simetría y balance de flujo. Es muy importante, ¿ok? Cuando hablo de simetría, pues obviamente los paralelismos, la perpendicularidad, digamos, cuán plano está, las superficies, las distancias, digamos, de la cavidad donde va a dilatar mi sistema hot runner para ocupar parte de ese espacio, ¿ok? Y poder acomodarse bien. Acuérdense que el hot runner dilata por las temperaturas altas que manejamos, ¿ok? ¿Qué pasa si tengo un manifold que ya por exceso de temperatura no está simétrico? O sea, se deformó, pues, ya no está paralelo, ¿no? Su superficie, sus caras, sino está medio chueco. Es obvio que no vas a tener un buen resultado, ¿no? Eso es parte de lo que hay que verificar. Asegurar el calentamiento uniforme en todas las zonas, lo que acabo de decir, ¿no? Potencias reales de resistencia, calibración de termocuplas, calibración de controladores, sino de qué estamos hablando. O sea, y usar un sistema de hot runner con control independiente por zona. Algunos clientes por economizar dicen, no, yo tengo 6 zonas de control, no, mándame solo un controlador de 2 zonas, ¿no? Según tú estás economizando. Esos cientos de dólares que te has economizado por hacer esa digamos, adaptación informal, lo pierdes por los defectos en producción que luego vas a tener. Entonces, no tiene sentido, es un engaña muchachos eso. ¿Ok? Entonces, cuidado, inviértele, así como has invertido en tu máquina inyectora y ahí no te pusiste pesetero, así como no te pusiste pesetero ni tacaño cuando invertiste en tu molde, también tienes que invertirle pues a una buena calidad de refacciones, resistencias, termocuplas, controladores de temperatura y periféricos, chiller, temperadores, equipar tu máquina. No tiene sentido que te pongas pesetero, tacaño cuando se trata de tus refacciones para tu colada caliente. No tiene ningún sentido. O sea, te compraste un BMW, un Audi y te pones a ahorrar en las llantas, en la gasolina, en el aceite. Es obvio, lo llevas a un taller así, perdido en algún lugar. Obvio que ese coche por muy alta gama no te va a rendir, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso. Y para ir cerrando esta etapa, cristalización o estrés residual, piezas frágiles, con grietas internas. ¿Por qué puede estar sucediendo esto? Repito, estamos analizando causas atribuibles al sistema hot runner principalmente, ¿ok? No estamos abarcando toda la inyección de plástico, ¿listo? Causas, enfriamiento demasiado rápido, ¿ok? Tu sistema de refrigeración no está controlando, así como tú tienes que hacer un calentamiento gradual con perfil de temperaturas, con todo un recorrido por el usillo para poder fundir tu plástico y generar una mezcla homogénea de polímero fundido. Asimismo, cuando tu polímero llega a cavidad de amolde, tienes que hacer un enfriamiento controlado, ¿ok? Sobre todo si vas a procesar polímeros semicristalinos. Sobre todo porque son polímeros que su estructura molecular era semicristalina y con mucho esfuerzo lo fundiste, lo derretiste, y para volver a enfriarlo hay que hacer de manera controlada para que se cristalice adecuadamente y no tengas defectos en pieza. Entonces, el enfriamiento demasiado rápido es un problema. O el material plástico está sometido a altas tensiones en el hot runner. ¿Ok? ¿Cuáles son esas posibles soluciones? Optimizar el perfil de temperaturas del hot runner, ¿ok? De tus diferentes zonas. Estamos hablando de bebedero, manifold, inyectores.
estos perfiles de temperatura hay que revisarlos y optimizarlos, ¿ok? Recuerda que el hot runner no funde el plástico. El hot runner, su misión es mantener fundido al plástico. Al plástico lo debiste fundir en la inyectora, no en el hot runner, ¿ok? Pero asimismo hay que tener claro mi perfil de temperaturas para poder lograr, digamos, evitar estresar a mi material y degradarlo también. Aumentar el tiempo de enfriamiento, por supuesto, y esto se calcula. Hay que calcular las temperaturas del refrigerante, el caudal, el tiempo de refrigeración, la ubicación de tus canales de refrigeración y el calibre, diámetro de tus canales de refrigeración es importantísimo calcularlo y planificarlo. Si no lo estás haciendo, vas a tener problemas. Y por último, ajustar la presión de mantenimiento, la presión de sostenimiento. ¿Ok? De repente estás empaquetando mucho, pues. ¿Ok? Y pues lógicamente está generando un estrés. Entonces hay que bajarle un poco esa presión de sostenimiento o empaquetamiento. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Conclusiones. Muchos defectos en piezas plásticas por fallas en hot runner se deben a temperatura incorrecta, ¿listo? Muy alta o muy baja, pero esto a su vez está afectado por las fugas de calor que voy a explicar más adelante. Luego, diseño inadecuado del sistema, flujo desbalanceado, eso tiene que ver con tu proveedor de hot runner, ¿no? Y ahí es el precio que pagas, lo que yo siempre digo, ¿no? Lo barato sale caro, ¿no? A veces dicen, no, es que me ofrecieron un molde chizo, un molde chinito, no, yo soy pues don ahorrativo y me ahorré dinero, así. Claro, y cuando estás inyectando ahí viene tu problema, ¿no? Repito, los $100 que te ahorraste en lugar de comprar un molde, un sistema de colada caliente correcto, de buen prestigio, buena calidad, lo pierdes con los problemas de producción que luego tienes. Horas máquina, horas hombre desperdiciadas. Contaminación o degradación del material. No hay un buen secado, no hay una buena manipulación para la carga del material, estás haciendo una carga manual, hay contaminación del material o hay puntos de retención de material en el sistema que están generando degradación y manchas, recuerden. Y la falta de mantenimiento en mi sistema hot runner, ¿no? No está correctamente limpiado, ya está muy desgastado, o está ya perdió la simetría, los paralelismos, y lógicamente ya no va a trabajar correctamente. La solución implica ajustes de proceso, de parámetros, limpieza, verificación del diseño hot runner, y si el problema persiste, pues habrá que rediseñar el sistema, ni modo, ¿ok? Ni modo, hay cosas que se tienen que rehacer a veces, ¿listo? Muy bien. Muy bien. Listo, pasamos a la parte de cálculos de verificación en Hot Runner. ¿Ok? Esto es nuevo, esto es una pastillita de conocimientos que les doy para que se queden contentos y demostrar que tu proveedor Euroheater somos los mejores en colada caliente y periféricos para inyección de plásticos. Tu mejor opción. ¿Ok? Compra seguro, compra Euroheater. Muy bien, ¿qué vamos a ver? La presión de inyección, la pérdida de presión, ¿ok? Que se genera en el hot runner, ¿ok? Que esto afecta finalmente a la presión en la cavidad. Entonces vamos a ver de qué se trata esto y cómo lo calculamos. El tiempo de residencia en el hot runner, que también es importante calcularlo, porque acuérdate que eso afecta a la degradación de tu material. El balance térmico, la temperatura uniforme entre zonas. Vamos a ver también de qué se trata esto, ¿ok? Luego el diámetro del hot runner, el canal del hot runner, el canal, los canales primario, secundario, terciario. ¿Cómo calculo ese canal? O sea, ¿cómo debería, no? Porque claro, si ahora tú sabes cómo se debería calcular esto, pues podrías verificarlo, ¿no? A ver, ¿será que el proveedor de colada caliente, ¿no? Ese amigo matricero que te hizo el sistema de colada caliente que compraste, ¿será que calculó bien? Y la potencia de calentamiento, adecuada para mantener la temperatura. Obviamente, como digo, aquí voy a presentar ejemplos rápidos, respuestas rápidas, explicaciones más en profundidad, cómo, de dónde sale la fórmula y todo eso. Bueno, eso en el curso, obviamente, por tiempo no lo puedo hacer. Pero bueno, repito, si quien quiera recibir copia de esta presentación, anótame, no te pierdas esta oportunidad, anótame en el chat o cuando este video, digamos, sea compartido, anótame en el inbox tus datos de contacto, ¿ok? Tu nombre, tu empresa, tu nombre personal
tu correo de trabajo, tu WhatsApp de trabajo con LADA y tu ciudad. ¿Listo? Para poderte compartir esto. Muy bien. Para dimensionar correctamente un sistema hot runner en un molde de inyección se debe considerar varios factores clave. El volumen de material a inyectar, ¿sí? ¿Ok? El tamaño de disparo o cuánto material hay en el hot runner y en las cavidades de molde, el número de cavidades y su distribución, el tipo de material plástico, importantísimo, la presión y pérdida de carga y el balance térmico y consumo energético, que son los factores que habría que tomar en cuenta para dimensionar correctamente un sistema hot runner, ¿no? A continuación vamos a detallar estos cálculos, ¿ok? Muy bien, cálculo del diámetro de canal caliente. ¿Cómo sabemos si el canal de mi colada caliente está bien, está correctamente dimensionado? Bueno, esto tiene que ver con el volumen de material disparado, ¿ok? Y la longitud del canal, la longitud que recorre desde el sprue hasta el gate. Esa distancia, ese es el L que voy a tomar en cuenta. Y el volumen es la suma total de la cantidad, de la suma total de material que se va a disparar en las cavidades, ¿ok? Entonces, ese diámetro va a ser 2 veces el producto de la raíz cuadrada de ese volumen de material disparado entre pi por la longitud. ¿Listo? Ahí tenemos un ejemplo rápido. Imaginen que voy a inyectar ABS y tengo un volumen de disparo de 50 centímetros cúbicos, mi longitud de canal 150 milímetros. Hago el cálculo y me sale 20,6 milímetros, es decir, el diámetro de ese canal caliente debería ser de más o menos 21 milímetros, según la medida comercial de tu proveedor de colada caliente. ¿Listo? Esa es la forma como se puede verificar. Cálculo de la pérdida de presión, ¿ok? Es decir, cuánta presión se está perdiendo en el sistema de colada caliente, ¿ok? Y esto lo tengo que comparar con la máxima presión que puede generar mi máquina, ¿ok? Si esta pérdida de presión es muy alta, puede generar llenado incompleto o sobrepresión en la máquina. Por eso es importante calcularla. ¿Cuál es esa fórmula de pérdida de presión? La fórmula de Poiseuille. Pérdida de presión es igual a 8 veces la viscosidad del material que estoy inyectando por la longitud del canal por el caudal de ese flujo dividido entre pi por el radio del canal a la cuarta potencia. Ejemplo, tengo el ABS, que la viscosidad del ABS tiene 300 pascales por segundo, la temperatura de procesamiento. La longitud de mi canal, 15 centímetros o 150 milímetros. El caudal, 50 centímetros cúbicos en 2 segundos. Calculo el caudal, 2,5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. El radio, 0,0103 metros. Reemplazo valores, me sale 2,5 megapascales. 2,5 megapascales. Entonces me dice, si la presión disponible en mi máquina es de 100 megapascales, una pérdida de 2,5 es aceptable porque está debajo del 5% de la presión total. ¿Ok? Si esa pérdida fuera mayor al 10%, entonces ahí sí habría que aumentar el diámetro de ese canal de hot runner, porque me está afectando. ¿Ok? Ojo con eso, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve. Listo, seguimos. Repito, esto es un resumen. Obviamente en el curso lo vemos con Excel, obviamente también parte del curso les compartimos ese Excel para que sea más rápido sus cálculos, verifique, etcétera, ¿ok? Esto es como un caramelito que les estamos dando para que estén más contentos, se vayan contentos esta noche. Cálculo de potencia de calentamiento. ¿Cuánto de potencia necesito para calentar a mi material en un hot runner? Porque algunos clientes usan mucho el ojímetro, ¿no? Famoso ojo de buen cubero, ¿no? Oye, espérame, es que tiene mucha viscosidad, tengo problemas para inyectar. Estamos en 500 watts, súbele a 600. No, no, ¿sabes qué? Súbele a 700. Así al ojímetro. Pero obvio que eso no es la forma correcta, ¿no? Ahora, si yo calculo esto, esta potencia, y pues supongamos que me sale los 600 watts,
y en mi sistema actual yo necesito más de 600 watts, es porque ya no es un problema de resistencia, es un problema del sistema. Está desbalanceado, está descalibrado, el propio sistema hot runner está deformado y por lo tanto en la dilatación pues tiene un comportamiento, digamos, fuera de planificación, etcétera. Entonces, es algo que yo tengo que verificar. Aquí tienen la fórmula: potencia igual masa por calor específico por la gradiente térmica, todo dividido entre el tiempo del ciclo. Entonces le cata el ejemplo, ¿no? 50 gramos de ABS en el hot runner, ¿no? Su calor específico del ABS 1.8 kilojoules por kilogramo por grado centígrado, el delta de temperatura 200 grados, tiempo de ciclo 30 segundos. Me sale 600 watts. Entonces yo debería usar calentadores de cartucho de 600 watts. Ojo que esta fórmula es para aquel viejo sistema de hot runner donde se acuerdan que teníamos un cartucho que insertábamos en el canal por donde pasaba el plástico. Bueno, si yo tengo un sistema hot runner convencional donde no uso eso, sino que las resistencias están abrazando a mi inyector y no están en contacto con mi material, esta fórmula es diferente. Pero obviamente eso ya lo vemos en el curso, ahorita por tiempo no lo voy a mostrar. ¿Listo? Muy bien, verificación del tiempo de residencia. Fórmula del tiempo de residencia es el volumen de material que está en el hot runner dividido entre el volumen de disparo, ¿ok? Por el tiempo de ciclo. Ese es el tiempo de residencia, ¿listo? Entonces vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Volumen de material que está en mi hot runner, 30 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo calculo eso? Bueno, ahorita por tiempo no lo voy a explicar, pero eso obviamente en el curso con mucho gusto. Volumen de inyección, 50 centímetros cúbicos. Tiempo de ciclo, 30 segundos. Total, 18 segundos. Entonces, este material que estoy yo en este momento calculando, el ABS, está, digamos, permanece 18 segundos dentro del hot runner. Esto lo comparo contra el tiempo de residencia máximo del material. En este caso, el ABS soporta hasta de entre 4 a 5 minutos en proceso. Entonces, 18 segundos, estoy bien. Pero a esto tengo que sumarle el tiempo de residencia total, sumando el tiempo de resistencia en el cilindro, ¿no? En el cañón de la inyectora, ¿cierto? Para tener el tiempo de residencia total. Este es tiempo de residencia de hot runner, ¿listo? Entonces, pero bueno, es parte de lo que tengo que calcular y ver, porque si tengo un tiempo de residencia excesivo, mi plástico se está calentando mucho más tiempo necesario, se puede degradar y lógicamente me va a generar defectos en la pieza. ¿Listo? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, balance de flujo, moldes multicavidad. Para evitar desigualdad de llenado, el sistema debe estar balanceado. ¿Cuál es mi fórmula de balance hidráulico? Distancia al drop 1 entre el diámetro del canal 1, distancia al drop 2 entre el diámetro del canal del drop 2 a la cuarta potencia, etc. ¿Ok? Entonces, bueno, acá vamos a ver. Por ejemplo, si tuviéramos dos cavidades, voy a comparar dos cavidades. Entonces, supongamos que esas dos cavidades no están equidistantes con respecto al sprue, al bebedero. Una está un poquito más alejada que la otra. Bueno, entonces supongamos que el drop 1, el inyector 1, está a 100 milímetros de distancia entre el gate y el sprue, ¿cierto? Y el diámetro de su canal, de ese drop es 5 milímetros. Entonces, y mi drop 2 está un poco más lejos, está a 150 milímetros. Entonces, aplico esta fórmula y despejo valor, porque el diámetro de mi drop 2 sería mi incógnita, y me sale 5.8. ¿Ok? 5.8 quiere decir que por el hecho de que el drop 1 está más cerca, tiene una distancia menor de recorrido de flujo de este bebedero a punto de inyección. En este caso tendría un diámetro menor, 5 milímetros, y el drop 2 al estar más alejado tiene que compensar esa mayor distancia con un diámetro mayor, en este caso 6 milímetros. ¿Listo? Esto para sistemas desbalanceados, ¿ok? Cuando yo tengo que balancear sistemas que no son equidistantes entre sí, ¿no? Drops que no están equidistantes entre sí. Muy bien, resumen final. La presión de inyección, la pérdida de presión, ¿ok? Debe ser menor, en el hot runner debe ser menor al 10% de la presión máxima de la máquina.
Eso es lo que tengo que verificar. Que mi tiempo de residencia es menor que el límite del material. En el balance térmico, que debe haber temperatura uniforme en todas las zonas. Recuerden, verificación de potencia real de resistencias, calibración de termocuplas y calibración de controladores de temperatura. ¿Ok? Importantísimo. Lo vamos a ver más en detalle más adelante, en la segunda parte. Diámetro del hot runner, suficiente para minimizar esa pérdida de presión. Entonces, ese diámetro del hot runner con la pérdida de presión están amarrados porque están vinculadas esas dos fórmulas y cálculos. Y potencia de calentamiento. Yo tengo que tomar en cuenta las propiedades de mi material, en este caso para calefacción directa, y cuando hablo de manifolds o inyectores calentados externamente, pues la fórmula ya varía, pero la lógica es la misma. Yo debo hacer un cálculo de potencia y verificar si estoy usando las potencias correctas, es decir, verificar mis potencias nominales, mis watts nominales, y luego verificar si mi proveedor está cumpliendo con los watts reales. Es parte de lo que yo tengo que hacer. Si no, ¿de qué estamos hablando? Y dice, ahí viene el problema de usar proveedores baratitos, informales, porque estos señores no suelen trabajar con protocolos de prueba, no suelen tener procedimientos de calidad estables, y entonces tú te la estás rifando, te la estás rifando. Tú crees que estás ahorrando por comprar barato, y luego pagas el pato, luego sufres las consecuencias con tus efectos en pieza, con tus ciclos más largos, etcétera, etcétera. Entonces, es un engaño, muchachos, chicos. Por eso digo, compra seguro, compra Euroheater, ¿ok? Periféricos y refacciones para colada caliente. Muy bien. Y aquí, antes de seguir con la segunda parte de la presentación, donde vamos a ver los emplastamientos y problema de temperatura, un pequeño cherry publicitario a favor de nuestro patrocinador Euroheater. Euroheater está liquidando stock por el mes de junio, ¿ok? Por el día de Todos los Santos, San Pedro, San Pablo, estamos liquidando stock. Promoción válida hasta este lunes 30. Tenemos ofertas en México, en Perú, y ahora la que estoy mostrando en pantalla es la de Colombia. Ojo a nuestros amigos colombianos, póngale cuidado. Chiller de 9 toneladas de refrigeración a 25.990 pesos colombianos de precio, ¿ok? En dólares, para los que no estén en Colombia, como yo en este momento, para que se hagan una idea, más o menos estamos hablando de unos $6.000 por un chiller de 9 toneladas. Es una oferta realmente muy buena. ¿Listo? Consulta con tu asesor comercial Euroheater más cercano para las ofertas en tu país. ¿Listo? Temperador de molde, importantísimo el temperador de molde para mantener tu molde en temperaturas adecuadas de refrigeración. Un temperador de 9 kilowatts en 9,5 millones de pesos colombianos. A tipo de cambio en tu país, más o menos es 2.200, $2.300 en tu país. O sea, hagan la conversión ustedes. ¿Listo? Muy bien, también tenemos controladores de temperatura Hot Runner, los convencionales. Un controlador de 12 zonas en Colombia, 10.900.000 pesos colombianos. A tipo de cambio en México, en Perú, más o menos viene siendo unos $2.200 aproximadamente. ¿Ok? Más impuesto de venta, lógicamente. También tenemos cargadores automáticos, tenemos mezcladores de polímeros, trituradores o molinos, dosificadores volumétricos y gravimétricos, deshumidificadores, secadores de tolva y modelo europeo, resistencia de todo tipo. Tenemos resistencia Scoiler para tus punteras, por ejemplo, las más cortitas, las más pequeñitas en 249.000 pesos colombianos como oferta de mes. Para hacer una conversión a tu moneda local es más o menos el equivalente a unos $60 en tu moneda local. ¿Listo? Más impuesto de venta. Son las ofertas que tenemos por fin de mes. Compra seguro, compra Euroheater, mi querido amigo. ¿Ok? Resistencias tubulares, infrarrojas también tenemos. Tenemos también conectores multipolares, cables multipolares de potencia y de termopar, terminales de alta temperatura níquel, termopares para sensar temperatura y bueno, los chillers que ya mencioné de aire de diversas capacidades y ofertas. ¿Listo? Y resistencias tipo abrazadera también. Recuerda, Euroheater da garantías por escrito y tienes todo el respaldo técnico de Euroheater, llave en mano. El equipo que tú nos compres queda en tu empresa, bien asesorados para que no tengas problemas. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver por qué ocurren los emplastamientos, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado? Coméntame tú.
tu triste historia en el chat. ¿Qué te ha pasado alguna vez? Se llenó todo el molde de plástico, lógicamente tuvimos que bajarlo y limpiarlo, ¿no? Obvio, no se puede trabajar así, ¿cierto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Vamos a analizar esto para que se terminen de ir contentos, chicos. Y Euroheater te está demostrando esta noche que somos tu mejor opción en periféricos para inyección de plástico y refacciones de colada caliente. Somos el único proveedor que se da el lujo de compartirte conocimiento y experiencia. No hay más, ¿cierto? Entonces, bueno, aprovecha. ¿Por qué ocurren estos derrames? Voy a ir a los gráficos para que lo podamos entender mejor. ¿Listo? Muy bien. Ahí tenemos una primera gráfica. A ver, voy a explicar rápidamente esta gráfica. Es muy interesante para que la entendamos bien. ¿Por qué ocurren estos derrames plásticos? Miren, chicos. Aquí tenemos al plástico en color amarillo, ¿cierto? El color amarillo es el plástico. Es un corte en sección de tu sistema de colada caliente y molde. Las placas grises son las placas de tu molde. Los objetos rojo, fuego o naranja es el sistema de colada caliente, ¿cierto? Entonces, acá tienes al bebedero, ¿ok? Bebedero. Acá tienes al manifold, ¿cierto? Y aquí tienes a los drops o inyectores, ¿ok? ¿Listo? Entonces, en amarillo el plástico, en gris tus placas de molde, a menor temperatura, obviamente. En color rojo fuego, naranja, el sistema de colada caliente a alta temperatura, pues normalmente a 200 grados o más. En color azul, los canales de refrigeración, ¿ok? Y acá la cavidad de molde, tu producto está acá, es un pote de helado, por ejemplo, aquí, acá se ve. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo relevante en este gráfico? ¿Por qué he resaltado en verde esos círculos? Porque vamos a analizar, tu manifold, tu sistema de colada caliente, ¿a qué temperatura normalmente lo trabaja? Supongamos 220 grados. ¿Está bien o no? Colada caliente. ¿Y tu molde a qué temperatura debería estar? Supongamos 60 grados. ¿Ok? Repito, colada caliente en 220 grados, por eso está en color rojo vivo. Placas de molde, 60 grados. ¿Cuál es la diferencia de temperatura? 160 grados. Por una ley termodinámica, esa diferencia de temperatura genera un flujo de calor, una fuga de calor. La fuga de calor no la puedes impedir, pero sí la puedes minimizar. Y esa fuga de calor tiene que estar minimizada y controlada, porque si se sale de control, tú lo sientes y lo percibes por pérdida de temperatura en tu controlador. Tú dices, oye, pero no le llego, no le llego. No, cómprale por resistencia de más potencia. No llegas porque tiene fuga. Esto es como tener una cubeta, un balde de agua con huecos. Tú quieres llenar el balde, pero tiene huecos. Y en lugar de ubicar esos huecos donde se te está yendo el líquido y taparlos, tú lo compensas aumentando el caudal, ¿no? Llenando más, más líquido a tu cubeta o tu balde. No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, por eso digo, por la ley de termodinámica del equilibrio térmico, ahí donde haga contacto, haya superficie de contacto entre tu colada caliente y tu molde, va a haber fuga de calor. La idea es minimizarla, no la puedes evitar. ¿Cómo la minimizamos? Ahí tenemos los separadores de manifold con placa, ¿no? Estos separadores de titanio. Ahí está, separadores de titanio. Para que por ahí, donde haga contacto, manifold con separador de titanio y el separador de titanio con la placa de molde, para que por ahí no se fugue tanto calor. Tu manifold a su vez tiene que estar separado. Miren, acá hay toda una separación, ¿cierto? Miren, ese color negro es aire, es la separación, la distancia entre sistema de colada caliente y placa. Tiene que respetarse esa distancia. ¿Cuánto es lo mínimo que yo recomiendo? Mínimo 4 milímetros. Máximo, ahí depende del tamaño de tu molde, obvio, ¿no? Pero más o menos unos 10, 12 milímetros estaría bien. ¿Ok? Ahora, ¿dónde más hay punto de contacto? Aquí, justo donde yo estoy poniendo, donde yo estoy resaltando los círculos verdes, es donde más posible es que ocurran las fugas de plástico. ¿Por qué razón? Porque supongamos que tú tenías un sistema de colada caliente original, ¿ok? Un sistema hot runner de Euroheater o de Husky o de, qué sé yo, de cualquier otro proveedor o de Yudo,
Y pues cuando ese proveedor fabricó tu colada caliente, él calculó cuánto iba a dilatar el tipo de acero que iba a emplear en tu manifold, en tus inyectores. ¿Para qué? Para que haga un buen calce y pueda acomodarse ese sistema de colada caliente. Si tú lo sustituiste en tu segunda compra por un sistema de colada caliente chinito, hechizo, y el que lo fabricó no usó el mismo acero y no hizo los mismos cálculos, entonces tu sistema de colada caliente puede tener dos cosas, o dilata mucho o dilata poco. Si dilata mucho, se va a incrustar. Ahí donde está el separador de titanio se va a incrustar en tu placa de molde. Ahí donde está el punto de inyección se va a incrustar ese inyector. Y por lo tanto, al tener más superficie de contacto va a haber más fuga de calor. Y tú lo vas a sentir con problema de proceso. Y si no dilata lo suficiente, ¿ok? No va a llegar a hacer buen cierre, buen ajuste, y por ahí se va a salir el plástico. Por ahí vas a tener el famoso emplastamiento. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. ¿Ok? Por eso en la región, acá la llamamos la región H7, a la zona del gate, que es una zona donde tenemos que tener un ajuste con tolerancia a la milésima de milímetro. ¿Ok? El sello entre el drop y el manifold, ese sello no puede ser cualquier sello, pues. Si tienes un sello deteriorado, tienes que cambiarlo. Si tenías un sello original, cámbialo por el original. O sea, no improvises. Porque por no poner un buen sello, luego por ahí se sale el plástico y más caro te sale puesto el emplastamiento. Igual con el sistema de colada caliente, si compras algo hechizo, obvio que vas a tener problemas. El manifold no va a llegar a cerrar bien al separador contra la placa y lógicamente la parte de contacto entre el drop y el manifold, por ahí vas a tener la famosa Pizza Hut, ¿ok? Vamos a verlo de otra manera aquí. Vamos a ver otro siguiente gráfico. Aquí tenemos una imagen translúcida de mi manifold, ¿ok? Entonces acá tengo yo a mi manifold. Espérenme un segundo. ¿Está? Este es el manifold, ¿ok? ¿Cierto? Esta es la resistencia del manifold. Aquí está mi drop, ¿cierto? Ahí está, el drop. El gate estaría por acá abajo, ¿no? Más acá, ¿cierto? Y quiero que pongan atención en lo siguiente. Acá está el canal del manifold, miren, el canal vertical. El canal que ya te va a dirigir el caudal hacia tu drop, ¿ok? Acá está, lo voy a resaltar un poquito. El mouse no ayuda. Ahí está el canal, ¿ok? Es el canal de manifold. Por aquí debería bajar el plástico, ¿ok? ¿De acuerdo? Y el canal de drop es este, ¿no? Entonces, otro canal, ¿cierto? Perdón. Vamos a ver si me ayuda esto. Ahí está el canal de drop, ¿cierto? ¿Listo? Si se dan cuenta, ambos canales están desalineados, ¿cierto? Miren, acá está desalineado, no coincide. Eso es normal. A temperatura ambiente, el canal final, el canal terciario de tu manifold con el canal del drop están desalineados, eso es normal. A temperatura ambiente, repito. ¿Qué pasa cuando ya el manifold está funcionando? Vamos a verlo aquí. Entonces, ¿ok? Están desalineados. Si esta desalineación se mantiene, por aquí va a haber el derrame. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Ahí tenemos la resistencia calentando. Una vez que la resistencia calienta, el manifold, que es una masa de acero mucho más grande que el drop, dilata y se expande, expansión volumétrica. El manifold crece en sus tres sentidos. ¿Ok? Y por lo tanto, el canal del manifold se mueve y se alinea con el canal del drop. Repito, cuando el manifold ya está en temperatura de operación y por lo tanto ha dilatado, ¿ok? Más que el drop, el canal del manifold se alinea con el canal del drop. ¿Ok? Esto es cálculo calorimétrico puro que el proveedor de colada caliente debió haber hecho. ¿Ok? Si ese cálculo está mal hecho, esa alineación no ocurre.
y queda desalineado y por lo tanto tienes la Pizza Hut, el emplastamiento terrible de tu manifold, de tu molde. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que ocurre todo esto. ¿Listo? Para que les quede claro. Y bueno, obviamente hay fórmulas para calcular esa dilatación. Ahorita no voy a entrar en detalle en esto porque el tiempo nos gana. ¿Ok? También es importante tener claro los tipos de materiales que hay que usar para fabricar colada caliente. No es cualquier acero. Hay que tener claro el tipo de acero, el tipo de tratamiento térmico y el tipo de tratamiento superficial de mi colada caliente. Por eso, yo respeto mucho a los matriceros, a la gente que es mecánica, ¿no es cierto? Digamos, los que hacen moldes y esto, pero a veces mis amigos eh, matriceros, ellos cojean un poco de la parte de termodinámica y es ahí donde vienen los problemas. ¿Ok? Entonces, por eso digo siempre, es muy importante que tengas como proveedor a un proveedor pues con capacidad técnica que te oriente bien. Porque los errores salen caros, mi querido amigo, salen muy caro. Lo barato sale caro, mi querido amigo. Al final del día es así. La región H7 es lo que yo les decía, ¿no? Está la punta donde está el gate, hay una zona que es donde obviamente yo voy a tener un ajuste perfecto para evitar el derrame, que es esta zona de aquí, miren, lo voy a señalar aquí. También es una zona que debe estar correctamente dimensionada, calculada y medida, para que cuando haya esa pequeña expansión de esa zona, haga el ajuste y selle esa zona. Porque si no se genera ese ajuste, ¡bum!, por ahí también se va. Acuérdense que el plástico no solamente entra caliente, entra a alta presión, ¿cierto? Entonces, si esos ajustes no se cumplen, voy a tener tremendos problemas. ¿Listo? Muy bien, entonces seguimos. Otro tema de emplastamientos. Encaje entre la nariz de inyectora y el sprue o bebedero. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Cuando no hay ese encaje, hay problemas. ¿Qué se recomienda? Que el radio de la boquilla, ¿ok? Ok, el radio, o sea, el radio de aquí, del asiento, tiene que tener una diferencia, una tolerancia. Siempre la boquilla debe ser un poco menor que el bebedero para que haga buen ajuste, no me pase esto, ¿no? O sea, si yo estoy en esta situación aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Esto está mal. ¿Por qué? Porque el diámetro del canal de la boquilla, del barreno de la boquilla, es muy pequeño para el diámetro del bebedero. Mal. Aquí está mal también. ¿Por qué? Porque el radio o ángulo de la boquilla, de la nariz de la inyectora, es mayor que el diámetro del bebedero, del asiento del bebedero. Mal. Aquí también estamos mal, porque el diámetro del barreno o canal de la nariz inyector es mucho más grande que el diámetro del bebedero. Aquí sí está bien, ¿no? Aquí sí hay, digamos, un buen asiento, una buena complementariedad. Y esto es algo a lo cual se malacostumbran muchos clientes, se malacostumbran a que no haya buen encaje, porque también la inyectora avanza, retrocede, avanza, se va deformando, ¿no? Y no hacen la rectificación y se malacostumbran a trabajar así con mucha purga en la nariz de la inyectora, mucho emplastamiento, con los problemas para las resistencias, termocuplas y paradas de máquina. ¿Qué sale más caro? Que hacer una rectificación de asientos para que haya buen calce o estar gastando en resistencias cada mes, cada 2 meses con termocuplas y paradas de producción porque no tienes la refacción. Ese es el buen cálculo de costo-beneficio que tenemos que hacer, mi querido amigo. ¿Ok? Para trabajar bien, correctamente. Entonces, acá están las tolerancias de media décima a 1 milímetro máximo de diferencia. ¿Listo? Bueno. Otro tema es el shear rate también, o la fricción. Bueno, no tengo tiempo ahorita de explicarlo mucho, pero si está muy restringido mi barreno y canal de la boquilla, va a generar mucha fricción y puede generar degradación en mi material. Esto lo verifico porque hay un máximo nivel de shear rate que aguantan los materiales.
Entonces acá yo con qué voy a jugar con el diámetro del barreno. Acá está la fórmula con lo cual se puede hacer el cálculo. ¿Listo? La contaminación también es terrible. Los filtros, aparte de los filtros magnéticos en tolva, los filtros en boquilla son muy buenas alternativas siempre y cuando no estés inyectando con plásticos con carga. ¿Listo? Otro punto importante para tus hot runner, el tema de torques, ¿no? A veces se desarma y se rearma los coladas calientes. Si no se tiene una tabla de torques correctos y no se usa un torquímetro, vas a tener malos ajustes en tu molde y en colada caliente y fatal, vas a tener problemas. Entonces, muy importante acostumbrarnos a trabajar con estas herramientas. Y los relojes comparadores son los que me van a permitir medir de mejor manera el paralelismo y la perpendicularidad de mi colada caliente, sino cómo verifico si mi manifold está derecho o no. Y mi calibrador pasa o no pasa es el que me va a permitir verificar, por ejemplo, la tolerancia H7 en mi punto de inyección. ¿Okay? Son las herramientas que tengo que tener sí o sí en mi taller si es que yo utilizo colada caliente. ¿Ok? Y bueno, para ir cerrando, ¿por qué no llego a temperatura? Lo que les decía, ¿no? No verificas potencias reales, ¿no? Te confías. Los químicos tienen un dicho muy bueno que dice, confía, pero verifica por si acaso. Acá tenemos el formulario de parámetros de electrodinámica que me vinculan potencia, voltaje, resistividad e intensidad de corriente en amperios. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo rápido. Tú pediste una resistencia en 1000 watts y tú preguntas cuántos ohmios debería tener, porque yo verifico la potencia con ohmios. Pongo mi multitester en omega, las dos electrodos en mis terminales de resistencia y anoto el valor. Entonces, supongamos que pediste tu resistencia en 1000 watts. Entonces, tú te acuerdas de la charla de Euroheater del ingeniero Gustavo Villarreal, que te dieron la fórmula. Vamos a anotarla aquí para que no se les olvide. La formulita dice voltio al cuadrado, ¿ok? Dividido entre los ohmios, ¿ok? Esto es igual a la potencia. ¿Listo? Ahí está. Listo, esa es la fórmula que voy a emplear. Y puedo intercalar, ¿no? Watts puede bajar abajo y ohmio puede ir arriba. O sea, que fue lo que se hizo acá. 220 voltios al cuadrado, entre los 1000 watts que yo quiero, me sale 48.4 ohmios. Si ese proveedor es muy preciso y cumplido, su resistencia debería ohmiar 48.4 ohmios de resistividad. Resulta que no, que compraste una resistencia baratita, porque no, tú eres don ahorrativo, ¿no? Entonces te compraste una baratita y el proveedor te apareció con una resistencia de 45.2 ohmios. Vuelves a calcular 220 voltios al cuadrado entre 45.2 me da 1070. Es decir, tú la pediste de 1000 watts y ese proveedor te la trajo de 1070 watts. La tolerancia según norma NEMA americana más o menos 5%. Y este proveedor está 7% arriba. ¿Qué deberías hacer en este caso? ¿Ok? Deberías pedir que la cambie. Porque si tú usas una resistencia a menos del 95% de la capacidad que solicitaste, vas a tener un proceso que va a demorar en calentar y esa resistencia se va a malograr rápido, no tiene la potencia suficiente para trabajar correctamente. Y si usas una resistencia con mucho más potencia de la que has pedido, vas a tener, primero, que a tu controlador le va a costar estabilizar temperatura, dos, puedes degradar material, y tres, esa resistencia está consumiendo mucha energía. ¿Ok? Entonces, y aparte tu ciclo de refrigeración se amplía. Acuérdate que todo el calor que le metes en la etapa de plastificación, ¿ok? Para fundir a tu plástico en tu etapa de plastificación, todas esas calorías, watts que le metes a tu inyector, a tu plástico en esa etapa, se la vas a tener que retirar gran parte en la etapa de refrigeración. ¿Estamos de acuerdo? Pues si yo metí 10 watts más
20 watts más, porque no verifiqué potencias reales, eso afecta mi ciclo. Tengo un ciclo más largo, en lugar de que sean 15 segundos, va a ser 16 segundos o 17 segundos, con lo cual produzco menos en el día. Por eso digo que es un engañamuchachos, lo barato sale caro. Compro resistencias baratitas que no son con potencias uniformes, que cumplan las tolerancias, al final lo pierdo por defectos en mi producción. Compro controladores baratos, pierdo por defectos en producción. No tiene sentido, ¿cierto? O sea, lo que te estoy diciendo es total sentido común, ¿ok? Entonces, pero esta es la manera como tú debes verificar potencia. Yo te invito a hacerlo, te invito a hacerlo. Y esto es algo que tu almacenero, la persona que recibe tus resistencias, debe hacerlo. Y no caben amistades, ¿ok? Al proveedor, con la pena, mi amigo, discúlpame, no es nada personal, tu resistencia está fuera de tolerancia, es según norma NEMA mínimo 95, máximo 105%, por favor me la cambies, porque si no me vas a afectar mi proceso. ¿Listo? Es muy importante. Esto es una verificación importante que tiene que ver con tu uniformidad de temperatura. Es una de las causas más comunes. ¿Listo? Entonces, muy importante, aparte de medir el aislamiento y toda la cosa, las resistencias. ¿Ok? Pero esto es muy, muy importante. ¿Listo, chicos? Obviamente en el curso vemos, lo hacemos con un Excel y toda la cosa, obviamente luego les obsequio un Excel y todo eso. Esta es la fórmula para calcular cuántas watts necesito para calentar un manifold, por ejemplo. ¿Ok? Por tiempo no lo voy a desarrollar. Refrigeración de molde, también hay puntos de acumulación de calor que yo debo considerar. ¿Se acuerdan? Los puntos de contacto entre mi hot runner y mi molde, pues son puntos de fuga de calor. Los debo minimizar o compensar con un sistema de refrigeración que esté ubicado cerca de esos puntos de acumulación de calor. ¿Ok? Es muy importante. La rheología importantísima, ¿cierto? Todo el tema de viscosidad, el cálculo de shear rate, muy importante. Medio lo mostré en el cálculo del diámetro del barreno o el canal de la boquilla, porque todos los materiales, como ven en estas tablas, tienen un máximo de tolerancia a la fricción, al shear rate. Un usillo, en la primera etapa de plastificación, el 80% del calor para fundir tu material viene del usillo y del movimiento rotacional. No viene de la resistencia. La resistencia complementa el calor. Por lo tanto, un usillo dañado, desgastado, obviamente te va a generar problemas de temperatura. Es parte de lo que debes revisar. ¿Listo? Y tener claro los tipos de usillo, las zonas de usillo, para tu perfil de temperaturas. Acá está lo que les decía, los canales de refrigeración estratégicamente ubicados en los puntos donde puede haber fuga de calor, para poder compensar y evitar que esa fuga de calor. O cuando arranco proceso, para ayudar al hot runner a alcanzar rápidamente temperatura de molde. ¿Listo? Termorreguladores es un equipo complementario, trabaja en la mano del chiller, muy importante, muy útil, ¿ok? Sobre todo si estás procesando polímeros semicristalinos. El termorregulador recibe el agua helada del chiller o del tutor de enfriamiento, y recibe también el agua que regresa de proceso, tibia, la mezcla y te lanza una temperatura de refrigerante, agua o aceite, idónea para que tu molde se sostenga a una temperatura adecuada. Si quieres realmente procesar polímeros semicristalinos o plásticos de ingeniería, tienes que usar un termorregulador o temperador de molde para asegurar los resultados. Y por último, temperaturas inestables. Temperaturas inestables, básicamente, todo lo que hablamos de colada caliente es lo que llamamos conducción térmica. Ley de Fourier. Mientras mejor calce, mejor ajuste tu resistencia con la masa donde va ubicada, mejor aprovechas el calor y generas uniformidad de calentamiento. Esta foto me la mandó un cliente, no voy a decir quién, obviamente por ética profesional. Tenían un manifold con una zona recontra recalentada y decías, pero ¿por qué razón? Cuando revisamos el manifold del cliente nos dimos cuenta que habían rectificado el canal y no habían tenido cuidado de la tolerancia con el diámetro de la resistencia. Es decir, si tu resistencia es de 8 milímetros, tu canal, si usas resistencias flexibles, tu canal debe ser también de 8 milímetros de diámetro. Y si es resistencia rígida, puede ser de 8.1, máximo 8.2 milímetros. Si tu canal es mucho más mayor en magnitud que el diámetro de tu resistencia, no va a haber buen contacto, no va a haber buena transferencia
y vas a tener un recalentamiento de la resistencia. Eso es terrible. Miren ahí la foto de esa imagen termográfica. ¿Ok? Termocuplas descalibradas. Y les voy a dar un regalito para que se vayan contentísimos. Cortesía de, tu amigo, de tus amigos de Euroheater y de tu servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal. ¿Ok? Para que puedan hacer verificaciones en campo. ¿Les habrá pasado alguna vez que ustedes están trabajando y tu controlador está inestable? Y tú dices, pues será culpa de resistencia o será culpa del sensor de temperatura. Bueno, resistencia ya vimos que lo que tú tienes que hacer es verificar potencia real, ¿cierto? Primero. Segundo, verificar aislamiento. Eso, bueno, hoy día no lo voy a tocar, pero es importante verificar el nivel de aislamiento. ¿Ok? Tercero, verificar el ajuste entre resistencia y masa, que es lo que acabo de mencionar. Y hasta ahí. Si ya tú revisaste todo eso resistencia, pues resistencia no es. Ahora nos vamos con el sensor. Entonces, ¿qué le voy a medir al sensor? Perdón. Bueno, eh, pongo el multitester en el rango de milivoltios, pongo los electrodos de multitester en la termocupla y luego caliento la punta, repito, solo la punta de la termocupla y observo el valor. Ese valor se va a incrementar según la termocupla se calienta. Va a ser proporcional positiva, va a subir. Si tú haces esa prueba, repito, conectando la termocupla a un multitester en milivoltios y calentando la punta de la termocupla, ya sea con la mano o con un encendedor, ese valor de milivoltios debe subir sin detenerse y de manera rápida. Si ese valor sube y se estanca, o sube lento, o sube pues inestable, no sube, baja, sube, quiere decir que tu termocupla tiene un problema de sensibilidad. Y por lo tanto, esa termocupla está descalibrada. Está descalibrada. Por más que la clásica, ¿no? La mayoría solo mide la continuidad de la termocupla, pero eso no basta. Acá estamos midiendo la sensibilidad de la termocupla. Entonces, eso es importante. Esto te permite en campo poder saber si tu termocupla está sensible o no. Entonces, y si no está sensible, pues cambiar termocupla, ni modo, no hay de otra. ¿Ok? Pero te permite descartar. Es una prueba de campo muy útil, sensibilidad, test de sensibilidad térmica. ¿Listo? Y bueno, la ubicación de termocupla, si es cerca a la resistencia o cerca más bien al canal del plástico, etcétera, también es importante en tu estrategia para medir correctamente la temperatura. Las conexiones de resistencias y termocupla de preferencia deben estar separadas porque el campo electromagnético de los cables de poder y conexiones de poder pueden distorsionar la señal de las termocuplas y sobre todo si son termocuplas aterradas y no son termocuplas aisladas. ¿Listo? Muy importante. Controladores calibrados también, controladores PID de alta precisión, importante complemento para tu buen sistema de control. Algunos clientes están por ahorrar, repito, por esa bendita costumbre de querer ahorrar y pensar que ahorramos comprando barato, utilizan controladores pirómetro muy básicos, ¿ok? O peor aún, control porcentual. Aquí voy a explicar rápido. El controlador pirómetro carece de tres funciones que este modelo de controlador modular tiene. El primero es el soft start, que quiere decir que en los primeros 30 minutos el controlador este modular calienta en rampa a tus resistencias para deshumedecerlas. Las resistencias, al igual que los polímeros, absorben humedad ambiental, el aislamiento de la resistencia. Entonces hay que deshumedecerlas. Y eso se hace con un controlador modular con la función soft start o arranque suave. Esa función no la trae el pirómetro. La otra función es la función de emergencia porcentual. En caso que durante operación el controlador te avisa que una termocupla está averiada, se fue a tierra o lo que fuese, tú puedes pasar a suprimir esa termocupla de esa zona y pasar a controlar la resistencia por porcentaje de voltaje, como si fuera un reóstato, hasta que termines tu producción y reemplazas esa termocupla. Y por último, la función stand-by o parada temporal para poder hacer de repente un cambio de turno, etcétera, y no empezar de cero y que el plástico se
solidifique dentro de los canales. Estas funciones mencionadas no las trae el pirómetro y son importantes para tu proceso. Y por último, si solo te acostumbras a trabajar con control porcentual, entonces no estás controlando temperatura, estás controlando voltaje. Entonces no tienes precisión, no puedes tener precisión, ¿listo? Entonces, obvio que en algunas aplicaciones de plásticos no puedes tú darte ese lujo de no tener precisión de control térmico, ¿listo? Entonces, muy importante este tema, ¿ok? Y bueno, los termorreguladores que mencioné, que son un buen complemento a los chillers de temperatura. Otro problema de hot runner que pueden ocurrir: accidentes y daños durante el mantenimiento del sistema, despresurización errada, fallas prematuras inoportunas del sistema, ausencia de procedimientos preventivos y predictivos de mantenimiento del sistema, desconocimiento del tipo y tamaño del sistema que le conviene a la empresa, desconocimiento sobre el principio básico de diseño y fabricación de hot runner, desconocimiento sobre cómo medir y verificar calces y ajustes en el sistema, desconocimiento sobre cómo montar y operar correctamente este sistema hot runner, desconocimiento para sincronizar o, digamos, uniformizar parámetros o recetas de proceso, ¿ok? Incluyendo el secado, la inyección, la refrigeración, y el desconocimiento sobre cómo verificar la calidad de un proveedor y calidad de un sistema hot runner, etcétera, etcétera. Todo esto, para aquellos que están interesados, chicos, tenemos el curso de colada caliente Hot Runner reactualizado. Has visto que estamos con contenido actualizado porque la tecnología avanza, ¿cierto? Entonces, este 28 de julio, tienes una cita con nosotros, todos aquellos técnicos que quieran profesionalizarse en operación y mantenimiento del sistema Hot Runner. Vas a tener un certificado expedido por Euroheater y esto va a mejorar tu currículum y obviamente tu empleabilidad de cara a buscar un ascenso o cambiar de empresa o conseguir un trabajo, ¿ok? Porque no es un rubro que se domine mucho. Y qué mejor que con los especialistas como Euroheater. En nuestro curso, a diferencia de otras personas que hacen cursos, nosotros somos fabricantes de estos sistemas. Por lo tanto, el know-how que tenemos sobre estos temas es mucho más contundente, más práctico, más aterrizado que un instructor teórico, ¿cierto? Entonces, ese es el diferencial que Euroheater pone a tu alcance en este curso de 10 horas, a un precio súper, bueno, hablamos con la gerencia, dijimos cómo hacemos que este curso llegue a más gente, entendemos que la economía no está bien, que necesitan ustedes tener un apoyo económico, y bueno, este es un libro que tenemos Hot Runner a $129, es un libro que compendia pues gráficos, cálculos, etcétera, a color, y el curso en sí de Hot Runner lo vamos a lanzar precio de oferta por julio, subsidiado de $119, que era el costo original, ¿ok? A $50 el equivalente en tu moneda. Es decir, en México, $999, $990, perdón, 990 pesos mexicanos. En México serían 990 pesos mexicanos por un curso recontra sustancioso y muy aterrizado de 10 horas, en 3 días. En Perú sería $50 y en Colombia sería, estamos hablando de unos 200.000, 210.000 pesos colombianos. ¿Ok? Para todo aquel que quiera profesionalizarse y diferenciarte de tus colegas, y tener mejores herramientas, mejores decisiones. Para empresas que quieran capacitar a su personal, tenemos versiones más largas, ¿ok? Y bueno, obviamente es cuestión de cotizar. ¿Listo? Bueno, muy bien, de esta manera llegamos al final de nuestro video. Recuerda, mi querido amigo, para que yo te pueda compartir este material, posea tus datos. Posea tus datos, ¿cierto? Pilas ahí. ah, Nombre de tu empresa, tu nombre personal, tu correo de trabajo, tu WhatsApp de trabajo con LADA y tu ciudad. ¿Listo? Hoy tienen ustedes los datos de contacto para las matrículas al curso. Estamos lanzando colada caliente en julio. Vamos a lanzar parámetros de inyección en agosto. Vamos a lanzar
moldeo científico en septiembre. Vamos a lanzar mantenimiento de resistencias, sensores y controladores en octubre. Vamos a lanzar ahorro de energía en noviembre, ahorro de energía aplicada a inyección de plástico. Y terminamos el año con el curso de programación de robots para inyectoras para cerrar el año con broche de oro. ¿Listo? Ahí tienen ustedes la agenda, lo que se viene. Entonces aprovecha porque este curso no se va a volver a dictar hasta el próximo año. Profesionalízate, marca la diferencia. Costo recontra muy bajo, 990 pesitos en México, 210.000 pesos colombianos para todos los amigos de Colombia y serían pues unos 185 soles para los amigos de Perú. ¿Ok? Entonces, tus amigos de Eurohitter y recuerda, tenemos las ofertas de este mes. Espero que les haya gustado y nada, pues nos vemos a la siguiente oportunidad. Como dicen acá, como decimos acá en Bogotá, Dios me lo bendiga y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias.